el doctor Andrés Enrique, César Guzmán, y con la participación de quien les habla, Félix Luna. Gracias a los dominicanos que día tras día nos sintonizan a través de Cinevisión, Canal 19. Políticas públicas, la educación dominicana tiene grandes retos. La verdad es que asumir la dirección del Ministerio de Educación en medio de esta situación sanitaria se conjuga un elemento más agravante en la educación dominicana. Y este reto del gobierno de Luis Abinader respecto a la educación dominicana será encabezado por, o será dirigido por su jefe de campaña, una persona de confianza de Luis Abinader, que es Roberto Fulcar. Ahora bien, sobre este tema se ha dicho muchas cosas de cómo el nuevo gobierno va a asumir esta responsabilidad, de si existe la posibilidad de que los alumnos puedan asistir a las escuelas en medio de esta situación de crisis sanitaria. Es una decisión que evidentemente tendrá que tomar el nuevo gobierno y tendrá que hacerlo basado en la realidad que vive el pueblo dominicano frente a la enfermedad de COVID-19, la pandemia. Pero han surgido preguntas. ¿Estamos en la sociedad dominicana, la República Dominicana como país, como nación, está preparada para asumir una educación no presencial? Es decir, que los alumnos no tengan que ir a la escuela, al aula, que los profesores no tengan que asistir a las aulas para garantizar la sana educación. Es una pregunta que se hace hoy más que nada necesaria. Aquí se ha venido construyendo la educación sobre la base de la tecnología, empujando a la educación en la dirección de hacerla más tecnológica, de que los muchachos puedan hacer su tarea a través de una computadora. O sea, se ha ido llamándole a esta educación, la educación moderna, y se han abandonado ciertos elementos que hacen sustentable. Y yo quiero decir lo siguiente sobre este tema de la educación y decirlo con toda responsabilidad. Miren, el problema de la educación es muy profundo en este país, porque no es verdad que la educación solamente se sustenta en el manejo de avanzar, ¿no? En términos tecnológicos, de tener computadoras, de que los estudiantes tengan computadoras. Ahí ha habido un programa que se llama el programa República Digital, que era darle computadoras a los estudiantes y esas cosas. El problema de la educación, señores, es no solamente de estructura, no es solamente de aulas buenas, no es solamente de acceso a la nueva tecnología, es también de empujar a los niños a tener una vocación de asistir a las escuelas. Es decir, yo compartía con unos amigos y le decía, aquí el no asistir a la escuela representa para los alumnos una alegría. La gente se siente feliz, no hay clase mañana, ¡qué alegría! Entonces, eso de tener estudiantes que no sientan el deseo de asistir a las aulas es una de las grandes deficiencias que tiene nuestro sistema educativo. Entonces,
¿cómo nosotros vamos a decir que es garantista tener en medio de esta situación sanitaria, tener la educación no presencial cuando los alumnos de nosotros, en términos de la educación presencial, no quieren asistir a las escuelas, no cumplen con sus programas educativos, no hacen su tarea? Entonces, es muy peligroso, alegremente justificado, claro está, por el peligro que corren nuestros alumnos de poder enfermarse si van al aula, poder contagiarse. Es muy peligroso hacer un discurso alegre, decir, mi hijo, yo no lo voy a poner en peligro, y que mi hijo reciba la educación desde su casa. O sea, ¿qué control tienen los padres de garantizar de que ese niño no va a asistir a la escuela, pero va a asistir o va a recibir la educación que y se va a preocupar por hacer sus tareas, por estar en línea en la clase? Cuando esté en línea en la clase, estará atento a lo que diga el profesor. Yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos en ver cómo nosotros construimos en medio de esta situación y de esta realidad que estamos viviendo, cuál es el modelo que deben implementar las nuevas autoridades. Y quiero llamar la atención del que será nuevo ministro de Educación, de ponderar la realidad de un sistema que no se convirtió en atractivo para los estudiantes, de que el sistema educativo en la República Dominicana es un sistema que incluso los estudiantes no sienten la vocación de asistir a las escuelas. Hay estudiantes que tienen la vocación, sí, hay estudiantes que la tienen, pero en su gran mayoría hay un sistema colectivo que hace que muchos estudiantes no quieran asistir a las aulas dominicanas, porque las aulas dominicanas se convirtieron en aulas tediosas, aulas que los estudiantes le tienen miedo. Entonces, repito, nosotros vemos con mucha preocupación, yo veo con mucha preocupación el tema educativo en la República Dominicana, y no me voy a subir en una ola que no sea garantizar. Señores, estamos hablando de que un sistema como el sistema dominicano, que cuando lo miden a nivel internacional, es un sistema que da vergüenza. El sistema educativo dominicano no tiene grandes logros educativos. Entonces, si a esto usted le añade empeorarlo más, entonces lo que vamos es a empujar en la dirección de joder por completo el sistema educativo, de joder por completo la educación dominicana. Entonces aquí hay que empezar a hacer una reforma educativa en el que los estudiantes sientan más estimulación, o sea, se estimule más la participación de los estudiantes a las aulas, que los jóvenes quieran aprender, se sientan estimulados a ir a sus aulas, se sientan estimulados a ir a la escuela a aprender, y se sientan con el deseo de sentarse frente a una computadora, a recibir la educación, no importa desde dónde se eduque. Yo decía, aquí los gobiernos piensan que la educación es bloque y cemento, hacer un aula y inaugurar, y ya invertimos en educación. Ahora el presidente anda por ahí inaugurando escuelas, incluso algunas escuelas que no se han terminado. Ha inaugurado escuelas que no han terminado su construcción, y exhiben ese gran logro. Pero, señores, debajo de una mata también se educa. La educación de calidad no requiere tener un aula. La educación de calidad no requiere ser transmitida por internet desde una computadora. Eso no es verdad.
Eso no es verdad. Eso es lo que ha servido para justificar robarse un dinero de la educación, porque la pobre calidad de la educación dominicana en este país es porque los que han estado al frente de la administración pública en términos de políticas públicas de educación han tenido el criterio de que comprar 10 escritorios, comprarle silla buena, comprarle, hacer un aula con aire acondicionado, hacerle una cancha, es educación. Ese es el criterio que tienen las autoridades y la que han estado al frente del Ministerio de Educación. Entonces, por eso, como ellos tienen el criterio de que la educación, la inversión en educación debe ser en ese sentido y no en el sentido de hacer un estímulo primero a los docentes, a los profesores. Los profesores deben tener un estímulo particular de impartir clases, una vocación natural de impartir clases. Aquí hay muchos profesores que verdaderamente no aspiran a tener grandes mansiones, a ser ricos, pero a vivir sin con dignidad. Entonces ustedes se imaginan, por ejemplo, para poner un ejemplo, ustedes se imaginan a un profesor de matemáticas, de cualquier materia, la que a ustedes les parezca, matemática, historia, la que sea, y ese profesor llega al aula que no tiene garantizado que su esposa y sus hijos tienen una seguridad en términos de salud, que cuando van al hospital público, reciben malas atenciones, y que si se enferma a alguien, ¿verdad? Algo natural, ese maestro, ¿ustedes creen que va a enseñar en un aula con un problema de salud en su casa, que no tiene asegurada la medicina, que tiene que buscar el dinero prestado para comprar la medicina? Entonces, usted tiene un docente, un maestro que va a impartir clases, y usted dirá, bueno, ¿cómo me enseña un problema de álgebra ese maestro a esos estudiantes? ¿Con qué vocación si él tiene sus problemas internos? Que aunque no lo exprese al aula, deja de ser o es un ser humano, un profesor que siente, que padece. Entonces, si el sistema educativo no le garantiza a ese profesor, a ese maestro, tener la tranquilidad de que usted tiene una salud garantizada, usted tiene los servicios de médico, los servicios de seguridad, de que usted vive en un país seguro, bueno, pues ese profesor como ser humano tendrá esa debilidad. Pero lo mismo con los estudiantes. Ahora vamos para el lado del estudiante, la motivación del estudiante. Cuando el estudiante no tiene la motivación necesaria, o sea, el sistema no se encarga de estimular que ese estudiante se preocupe para aprender, porque la sociedad dice, mire, para usted acceder a esto, usted tiene que prepararse, usted tiene que ser competitivo, no hay una educación competitiva. Entonces, usted tiene que, hay un estudiante que va a un aula, ¿a qué? Porque si él ve que la sociedad, para comprarse unos tenis Jordan, hay que hacer otro tipo de diligencia y otro tipo de actividades, y no es necesario el estudio, entonces usted tiene un estudiante que va a las aulas simplemente por cumplir con su papá y su mamá, que son los que lo mandan a la escuela. Entonces, no hay un estímulo del estudiante a estar presente en el aula. Entonces, si ese estímulo no lo tiene ese estudiante para ir al aula, que incluso le dice a un compañero, copia, que yo copio de ti después, y estudio de ti después. Entonces, imagínense ese estudiante cuando las clases no sean presencial, que sean por computadora. Bueno, graba el video que yo después lo veo, y entonces, bueno, lo ve en la comodidad de su casa. Yo no tengo que decirle, ¿verdad?, que usted está en su casa, en una cama, viendo a Feli Luna, y a lo mejor le dio sueño y se durmió. Entonces ese estudiante le va a dar lo mismo, se duerme. Entonces va a haber, se hace una promoción de la dejadez, un estímulo de la dejadez, a que, bueno, todo nos parezca
Y ¿cómo es que dice el refrán? A todo hagámosle fiesta. Eso lo digo, y esto lo digo, porque si va a haber una reforma en términos educativos de la educación dominicana, debe hacerse sobre la base de tomar en cuenta y estimular a nuestros jóvenes a asistir a la escuela. La educación en la República Dominicana debe hacerse una reforma que contenga no solamente elementos estructurales, sino que también contenga elementos de estimulación del individuo a querer educarse. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos en breve, así que no se muevan. Audio Jungle. Analizando toda la situación. Miren, otra situación que hay que analizar, bueno, el gobierno de Luis Abinader, que iniciará en 10 días, hay situaciones políticas de gente que quieren asumir el gobierno, de que quieren ir al gobierno, muchos dirigentes políticos que entienden que apoyaron la candidatura de Luis Abinader y que merecen tener un espacio. Eso es natural en cualquier cambio de gobierno, de que la gente quiera participar y quiere que se le tome en cuenta. Luis ha tratado de hacer de ir construyendo un gobierno alrededor de gobernar con decencia, los nombramientos vamos a decir los anuncios que ha hecho el presidente electo Luis Abinader, en algún sentido sienten mucha identidad con la sociedad civil, otros empresarios y otros cuantos dirigentes. Bueno, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, el secretario de organización del partido es de Línea Ascensión, ministro de Obra Pública, y bueno, se han estado nombrando. Algunos han señalado, el expresidente Hipólito Mejía ha respondido a algunos señalamientos de que dicen de que a él se le ha dado su cuota en el gobierno y que se le ha nombrado su gente. Bueno, el anuncio de el ministro de las Fuerzas Armadas es una persona de Hipólito. Hipólito no puede negar eso. El ministro de Agricultura, sector con el que Hipólito tiene mucha identificación, porque Hipólito es agrónomo, el ministro de Agricultura es una persona cercana a Hipólito, Limber Cruz. Si Hipólito entiende que esas no son gente de él y que no es cuota de él, bueno, ante la sociedad y ante la gente sí es una cuota de Hipólito, porque son personas que trabajan muy cerca de Hipólito. Hoy Hipólito estuvo visitando al ministro de Agricultura y bueno, ese es Hipólito. Ahora, el gobierno de Luis tiene retos ante la sociedad. Yo no sé, en términos agropecuarios, si Luis está consciente que la designación de Limber Cruz necesita acompañarla de alguien
como el ingeniero Leonardo Faña, que creo que Leonardo Faña es uno de los dirigentes políticos que tiene mayor conexión con los sectores agropecuarios. Y Luis debe entender que si el ministro es una persona preparada, necesitará de una conexión con los sectores productivos de la nación, porque la agropecuaria tiene que jugar un papel muy importante luego de esta crisis sanitaria. La agropecuaria jugará un papel fundamental en la recuperación económica. Y Faña, que fue uno de los dirigentes políticos que salió a recorrer el país y a decir cómo era el programa de gobierno de Luis Abinader en términos agropecuarios, Faña debería estar en el sector agropecuario colocado al frente de algunas políticas que Luis sabe que necesita. De manera que yo creo y estoy convencido de que el presidente electo entiende esa parte. Faña juega un papel, conoce el sector, es un técnico que conoce las políticas que se le debe aplicar al sector, y que el ministro que ya Luis anunció, que sería Limber Cruz, un vegano, la verdad no tengo la dicha de conocerlo, nunca, creo que nunca me he visto con él. Sí puedo decir que el ministro debería visitar mucho la oficina de Faña, debería conversar con Faña, porque en tema agropecuario será fundamental en el proceso por venir. Y evidentemente, ministro, pues ya a partir del 16 de agosto, usted necesitará de las orientaciones del ingeniero Leonardo Faña. Vaya, búsquelo, vaya, tómese un café con Faña. Antes de ir a reunirse con Omar Benítez a hacer la transición, siéntese y tómese un cafecito público y súbalo a los medios de que usted está preparado para asumir esa función con una persona que evidentemente conoce el sector y conoce a todos. Esa es mi recomendación al ministro que señaló Luis. Otro ministro que yo pienso que también va a jugar una función muy importante es el de deporte. Y quiero felicitar, Camacho es un amigo personal, una persona que conoce. Pienso que en términos de deporte, Luis va a tener una buena representación. Camacho es partido, y evidentemente que sí, que conoce. Yadira está ay Dios mío, la vaina de la presidencia. Bueno, se me fue el nombramiento de Yadira, pero bueno, Yadira también es partido. Es decir, que Luis está componiendo un gobierno mixto, empresario, sociedad civil y dirigentes políticos. Todo eso, Luis va a necesitar mucho su partido. Luis va a necesitar a su partido para lo que viene. Y debe entender que el partido debe jugar un papel muy fundamental. Sus dirigentes deben jugar un papel fundamental en su gobierno. Y eso se hace necesario. Miren, en otra información que han estado saliendo en todos estos medios y que no deja de ser menos importante para el país, es que aquí se acaba se anunció, ¿no? Todavía no de manera oficial, pero el rey de España vino, se dice que vendría aquí a la República Dominicana luego de su retiro como rey y que estaría viviendo. Bueno, se desconoce poco el paradero del rey, no se sabe todavía si se encuentra en territorio dominicano, pero sí que estaría viviendo aquí. Muchas
reacciones en contra y a favor de la presencia del rey aquí en la República Dominicana, pero lo que sí parece cierto es que él estaría aquí en la República Dominicana viviendo su retiro. España es un país con una monarquía, un rey, todavía, ¿verdad? Se nace y se alimenta de ese tipo de figura. Pero bueno, el tema es que al rey se le hace un duro cuestionamiento a la sociedad española. Duro cuestionamiento, algunos señalamientos incluso de corrupción, que son los argumentos que usan algunos de los detractores de que el rey venga a vivir aquí a la República Dominicana, de que se estaría recibiendo a un rey corrupto. Eso en cierto modo, estimula que mucha gente rechace que viva aquí. Y será noticia de los próximos días. Miren, ayer el Partido Revolucionario Moderno anunció cómo estaría conformada el buffet directivo, o sea, la propuesta que ellos le hacen, ¿no?, a sus legisladores de cómo conformar el buffet directivo del PRM en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el Senado estaría siendo presidido por Eduardo Estrella como presidente. También estaría como vicepresidente Santiago Zorrilla, que es el único senador del PRM que repite, porque José Ignacio Paliza no participó nuevamente en las elecciones y el PRM solamente tenía 2 senadores, de manera que Santiago Zorrilla, candidato por el Seibo, senador del Seibo, y yo quiero decir una cosa. Eduardo Estrella es un senador aliado al PRM, tiene su partido político, Dominicano por el Cambio. Fue reformista, se salió de reformista, formó su partido y es una figura política que ha estado ahí por la provincia de Santiago. A Eduardo Estrella colocarle a Santiago Zorrilla al lado, que es un senador, en el caso de Santiago Zorrilla, es un senador que se preocupa por su provincia. Siempre he visto a Santiago Zorrilla estimulando la explotación turística de su provincia, estimulando a que ya se haga mucho turismo, y Santiago siempre ha vivido estimulando a su provincia. Y es un senador trabajador, un senador que se faja por su provincia. Y estaría ahí como vicepresidente. En el Senado estaría Faride como vocera del bloque de senadores del PRM, que ya tiene 18 senadores, tiene el PRM, ya es partido mayoritario. En la Cámara de Diputados estaría Alfredo Pacheco estaría presidiendo la Cámara de Diputados, y como vocero estaría Agustín Burgo en la Cámara de Diputados, y Eugenio Cedeño, vicevocero. ¿Y perdón? Eugenio Cedeño como vicevocero. Y Eugenio Cedeño, mi amigo Eugenio Cedeño, que yo pienso que es acertada, Sí, la selección es muy buena. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que el PRM no tiene mayoría, ¿verdad? Está Alfredo Pacheco, que es un hombre preparado, un componedor, y estamos seguros de que el 16 de agosto va a ser ya elegido presidente de la Cámara.
y lo del Senado con Eduardo Estrella es un senador de lujo, un hombre también componedor, amigo, y estamos seguros también que va a hacer un buen papel. Mire, el asunto es que con esto se ha dado una señal muy positiva, porque la Cámara, usted sabe que siempre hemos estado en los últimos años viendo escarceo. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, recuérdese que este último año, este año que estamos, dieron una reyerta ahí entre Demóstenes Martínez y Camacho, que al final Danilo decidió dejar a Camacho y traicionar se traicionaron. Bueno, en esta oportunidad que el PRM, que tiene la gran mayoría, no hemos visto eso, y es una señal positiva. Más en estos momentos que usted sabe que está el país atravesando por una pandemia. Y hay que decir que estos dos legisladores en su parte directiva, como presidente, tanto Eduardo Estrella como Alfredo Pacheco, bueno, Eduardo Estrella fue senador, es decir, que ya tiene experiencia, y Pacheco, ni decirlo. Pacheco ha sido presidente de la Cámara, vocero, en este último periodo ha sido vocero, ahora mismo es el vocero, es decir, que Pacheco es un hombre con amplia experiencia y además es un hombre diestro en el manejo de la Cámara de Diputados. Entonces, eso asegura que va a ser una gestión donde los proyectos van a caminar, y cuando se necesite el consenso, como en la Cámara de Diputados, estamos seguros que Pacheco, que es un hombre componedor, va a lograr el consenso para los proyectos que el gobierno nuevo necesite para que sean aprobados. Es decir, que viéndolo desde ese punto de vista, es una selección correcta, muy correcta. Y demás está a decir, bueno, los voceros bueno, está de más que esa composición que hace el PRM demuestra que el PRM con sus aliados y sus adversarios tendrá, ¿verdad?, cierta benevolencia, se va a mantener muy aliado, porque Eduardo no es del PRM. O sea, no hicieron una composición del Congreso, el Congreso del PRM. Y eso hay que valorarlo. Mire, Andrés, hay un tema que yo quería tratar y qué bueno que usted ha llegado, porque yo no quería tratarlo sin usted. El tema del COVID-19, que hay que tratarlo, y hay que decir que hoy sale la información de que la República Dominicana no aparece en la lista de los países que han solicitado la vacuna contra este mal que aqueja. ¿Cómo es posible que a 6 meses que tenemos, ¿verdad? 5 meses que tenemos con esta pandemia, las autoridades dominicanas no han considerado, porque desde el propio inicio de esto, las autoridades dominicanas pudieron haberse inscrito en los países que están buscando la cura? Mire, en China, mire, a través del embajador que tenemos relaciones con China, mire, China, nosotros queremos que cuando ustedes tengan la cura, nos tomen en consideración una solicitud formal al Reino Unido, bueno, ya en Rusia hay una. ¿Por qué República Dominicana, que es uno de los países que, bueno, no voy a decir país, porque voy a reducir la capacidad de este país, es una de las potencias del mundo que tiene más miembros diplomáticos? ¿Cómo es posible que esta potencia mundial no se haya interesado en que uno de esos embajadores o el mismo canciller, el canciller de las Américas, no se ha preocupado por, dentro de esas relaciones diplomáticas, solicitar? ¿Quién? El canciller de las Américas, que no se ha preocupado
por solicitar que este país sea incluido en la lista de los países que primero van a recibir. Oiga, déjeme corregirlo. Canciller de las Américas no. Canciller de las botellas. Porque eso es lo que está lleno de botellas. Ah, ok, de los guacales. Mire, de los guacales. Oiga lo que pasa. El gobierno ha manejado más de 150,000 millones con el asunto este de la pandemia. Y ahora que ya la vacuna están casi lista para salir al mercado, tenemos que no han hecho nada, pero es peor de ahí. Mire, el Laboratorio Nacional, dice la Asociación de Laboratoristas, que tiene 20,000 pruebas que ya le hicieron a la gente, pero que no hay resultado. ¿Por qué? Porque el Laboratorio Nacional no tiene insumos. Ese ministro de Salud Pública dijo que una máquina que trajeron para hacer el COVID, el COVAX 680, 6,800 se llama, que le faltan insumos, pero Dios mío, ¿qué han hecho con el dinero? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que han hecho? Danilo está terminando lleno con una alfombra en todo su cuerpo de los días que ellos, porque esto es un desastre. ¿Y cómo va a ser que ustedes han manejado más de 150,000 millones y no han hecho las reservas de la vacuna? No hay para hacer las pruebas. Usted ha visto los enfermeros gritando que no tienen el material de protección. Usted ve a los médicos con un griterío. ¿Y qué es? ¿Pero qué es lo que han hecho? Porque eso es lo que yo digo, que digan qué han hecho con el dinero, señores. Esto ha sido un acto totalmente irresponsable. Por eso es que entonces uno cae y dice, pero fue que se lo robaron, fue que se lo cogieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero eso es una barbaridad. Ahora va a venir la vacuna y nosotros estamos fuera. No estamos en la lista. No, la vacuna ya están, incluso hay algunas que están disponibles y que tienen buenos resultados, como la de Rusia. Ahora, el tema es cuál ha sido la diligencia. Mire, Andrés, es que cuando uno habla del COVID en este país, señores, y oigan lo que le voy a decir, país que me escuche, cuando uno habla del COVID en este país, uno dice las cosas decentes por aquí, por los medios, ¿verdad? Pero, oigan, Andrés, es que uno quiere decir cosas que a veces uno... ¿Usted sabe lo que está pasando en este país, Andrés? ¿Usted sabe lo que está pasando en este país? Aquí se están haciendo mascarillas de brasieles. Oiga lo que le estoy diciendo. Mascarillas de brasieles y se están vendiendo. Que cortan los brasieles de la mujer. Sí, claro. Y es una mascarilla. Se hacen mascarilla, Andrés. Pero usted sabe lo que yo vi. Una mascarilla de panty. Se lo creo. Se lo creo. Porque es que esas son cosas que debió proveerle el Estado. Pero recuérdese que aquí cuando se empezó con esto era que si Gonzalo traía, que si el avión de Gonzalo traía 5 cajas, una caja que no pesaba nada, ¿usted se recuerda? Sí, pero espérese, no, es que no lo dejen que si Gonzalo traía, que aquí se empezó esto para beneficiar a Gonzalo, que aquí se quería que la gente se infectara para que no haya elecciones, que aquí se quería que la gente se muriera porque eso beneficiaba al partido de gobierno. Eso es lo que hay que decir. El primer plan era que la pandemia fuera tan grande, sí, para no hacer las elecciones y Danilo quedarse. Sí, y abogados que ya estaban construyendo el discurso. Los comunicadores que ya estaban hablando de eso. Los famosos abogados constitucionalistas, por demás, bocinas pica pica. ¿Ustedes tenían eso? Ahora, ¿qué tenemos? La población infectada. Los muertos ya suman más de 130. Hoy fueron 24 muertos. Hoy hay 1.246. 24 van. Entonces tenemos una población muriendo
y las autoridades como un irresponsable. Mire, esa vacuna hay que buscarla donde sea. Por ejemplo, mire, la farmacéutica Moderna de los Estados Unidos ya dijo que la vacuna de ellos van a salir a $32. Un precio barato. Bueno, el gobierno, para eso es que está el gobierno. El gobierno tiene que proveer toda la vacuna que sea necesaria para ponerle a la población gratis, gratis. Pero aquí no están en eso. Por suerte. Y Andrés, y oiga lo que le voy a decir, no hay excusa para no decir que esa vacuna sea gratis, ¿eh? No hay excusa. No, ninguna. Mire, por suerte que en 10 días vamos a tener un nuevo gobierno. Pero fíjate este dato, ahora salen los suplidores escolares con el grito de que le deben 5,000 millones de pesos. A los suplidores escolares. Los suplidores escolares. Pero no puede ser, Andrés, porque el presupuesto de educación es muy bueno. No hay dinero de más, pero ahora ellos dicen que le deben 5,000 millones de pesos. Yo quiero decirle al nuevo gobierno que no se puede pagar una sola factura que no se explique, porque aquí se han hecho facturas en estos últimos días, se han hecho compras que no se justifican. Y a este gobierno no se le puede pagar, óigame, no se le puede pagar un solo centavo que no se explique bien, que no esté claro en los libros. A los suplidores que le están vendiendo al PLD en medio de esta situación por corrupción, que se preparen. El gobierno que asuma, Luis Abinader, si va a pagar un peso de estos últimos días, ese peso tiene que saberse por qué se está pagando. Y la deuda que deje este gobierno, lo propio. Eso principalmente es de los desayunos escolares y los almuerzos. Oiga eso. Pero ¿desayunos escolares? Sí. Aquí hay... pero espérese, Andrés Pérez. Pero espérese. 5,000 millones de pesos de desayuno escolar. Y en almuerzo. No, pero a mí no puede decir que no puede ser de este año. No puede ser de este año, eso es viejo, ¿eh? Ahí está viejo y de los hasta marzo. Pero oiga esto. Usted sabe que siempre le ponen su moñita, ¿verdad? Pero ahí hay una cosa que hay que ponerle asunto ahí. Y es lo siguiente. Que cobren. Ellos quieren que le paguen antes de que llegue el nuevo gobierno. Y tienen razón. Entonces, tienen ahora esa preocupación de que le deben todo ese dinero y no hay manera de cobrar. Igual están pidiendo ingenieros que tenían obra de la OISO, inclusive terminada, y tampoco le han pagado. Pero hay una ley, mire, y la ley contempla que cuando se hace la licitación, usted tiene que tener los fondos disponibles para pagar lo que usted está licitando. Es decir, usted licita 1,000 desayunos, ¿verdad? El dinero para pagar esos 1,000 desayunos tiene que estar apartado para pagarle eso. Entonces, ahí hay una violación a la ley de contrataciones, pues eso se hace con contrataciones. Entonces, yo lo que espero que después que vengan los sometimientos, no digan que es persecución política, porque el asunto es que aquí están violando todas las reglas existentes y deberle 5,000 millones de desayuno y almuerzo es una cantidad muy significativa, demasiado. Entonces, habría que ver qué van a hacer en estos 10 días que le quedan a la gente de Línea Villa, que es que
maneja eso y a la misma... Ese dinero, si se debe, Andrés, es por mala administración, porque ese dinero siempre estuvo ahí disponible. Hay que ver para qué lo cogieron que no lo pagaron. Ese dinero estaba ahí, disponible. Entonces, pero usted no oye que hay que tener, cuando usted hace la licitación, los fondos disponibles para pagarla. Si no, no la puede hacer. Ahora lo que puede ser que lo cogieran para otra cosa. Eso habría que ver. Yo tengo algunos amigos que me dicen que de educación le deben un dinero, no del desayuno escolar, por otro tema de las construcciones de escuelas y esas cosas. Y yo quiero decir, aquí las cuentas tienen que estar claras. Aquí no se puede, la deuda, la administración del PLD en términos administrativos, señores, fue una administración corrupta, fue una administración que se robaron mucho del erario. La administración del PLD, lo que le deje al PRM a partir del 16 de agosto, tiene que explicarlo todo. O sea, no es que aquí, sí, ahora cambiamos de administrador y fuego a la lata. No. Todas las finanzas que deje este gobierno tienen que estar bien claras, bien definidas. Deuda, ¿cuál es el monto de esa deuda? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿Costó eso? ¿Hubo sobrevaluación? Porque tampoco no es que vamos a pagar el costo de las sobrevaluaciones que tuvo este gobierno y de todas las artimañas de corrupción que hubo. Ajá. No, que hay que evaluarlo todo, todas las deudas tienen que pasar un proceso de evaluación y verificación a ver si es verdad que se hicieron. Y además, claro, porque nosotros no vamos a pagar. Usted ve si en verdad no están sobrevaluadas. Porque como le dije, a veces le meten su moñita. Por ejemplo, el PLD ha sido en eso, le gusta ese acto corrupto de sobrevaluar las cosas. Cuando usted coge las últimas compras que han hecho, por ejemplo, en salud, bueno, ahora mismo en la pandemia hay casos que han tenido que anularla. Por ejemplo, Andrés, ¿cómo usted me dice a mí que nosotros vamos a pagar la deuda que se dejen de mascarilla 700 pesos? Imposible. ¿Cómo usted me va a decir eso a mí? ¿Cómo usted le va a explicar a este país que la mascarilla que cuestan 50 centavos, a esta gente nosotros vamos a pagar mascarilla 75 pesos? ¿Cómo me va a decir a mí? Y que esa deuda quedó ahí, que hay que pagarla, que esos son suplidores. ¿Cómo me van a decir a mí que nosotros vamos a pagar deuda de suplidores que han sobrevaluado su producto? ¿Cómo me van a decir a mí? O sea, yo voy a decir, la deuda del gobierno, muy bonito que se oye el comentario mío diciendo, la deuda del gobierno tiene que pagarla y a los suplidores hay que pagarle su dinero. Sí, hay que pagarle su dinero, pero venga, justifíqueme lo que usted se le debe. ¿Qué es lo que usted se le debe? Esto. Ok, justifíqueme. Y eso, ¿cuánto lo entregó tal día? ¿A quién se lo entregó? A fulanito. Venga acá, búsqueme esto. ¿Dónde está esto que usted me entregó? Esta mascarilla, ¿dónde están? Y ir buscando el rastro. Claro. Porque alguien, si por ejemplo, si a Promesa le entregaron o compró 500,000 mascarillas, ¿verdad? El de Promesa cogió su cuarto por esas 500,000 mascarillas, pero el de Promesa no se puso 500,000 mascarillas. Él tiene que decir a quién se le entregó. Entonces, yo se le entregué al hospital de Herrera. Ok, vamos a ir a Herrera. Usted le trajeron aquí, dice el de Promesa que le entregó 100 mascarillas. ¿Dónde están esas 100 mascarillas? No me entregó las 100 mascarillas. Eso no es verdad. Entonces ahí ya hay 100 que faltan. ¿Usted entiende? Es decir, que se puede rastrear dónde fueron a parar
esos insumos que se compraron y que generaron esa deuda. Eso es fácil. Eso es fácil. Entonces, si se va a pagar a esos suplidores, si se va a pagar a esos suplidores por esa deuda, no me pueden decir a mí que marzo, que abril, que mayo, las escuelas generaron deuda con los suplidores del alimento porque esos días no hubo clase. En esos días no se asistió a clase. No, de marzo no pueden decir, no, que esa es la deuda de abril. Ven acá, pero en abril no fueron los niños a la escuela. En mayo, no. En mayo tampoco. Entonces, cuando usted me dice a mí, los suplidores reclaman el pago de 5,000, bueno, tiene que ser de febrero, de enero, de ahí para atrás, de marzo. Debe ser de ahí para atrás. Y de ahí para atrás. De ahí para adelante no puede haber deuda, porque ¿qué muchacho el carajo comió esos días? Dígame usted. O ni con solitaria comían tanto. Exactamente, entonces todo eso tiene que estar bien claro. Las nuevas autoridades tienen que tener bien claro esa situación. Mire, hemos llegado al final. Mañana estaremos nuevamente aquí en Políticas Públicas, en Cinevisión, a la 1 de la tarde. Y le soltamos a los amigos televidentes que mañana nos sintonicen a la 1. Hasta mañana.